La Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 es uno de los conflictos más trascendentales, aunque a menudo pasados por alto, de principios del siglo XX. Se libró entre el Imperio Ruso y el Imperio de Japón por intereses estratégicos en Manchuria y Corea. La guerra rompió con las antiguas suposiciones sobre las jerarquías raciales e imperiales, especialmente la supuesta superioridad militar y tecnológica de las potencias europeas sobre sus contrapartes asiáticas. Por primera vez en la historia moderna, una nación asiática no solo desafió a un gran imperio occidental en el campo de batalla, sino que salió victoriosa de manera decisiva. Las implicaciones globales de esta guerra se extendieron mucho más allá del teatro inmediato del conflicto, remodelando la diplomacia internacional, encendiendo disturbios revolucionarios dentro de Rusia y envalentonando los movimientos anticoloniales en toda Asia y África. Las causas de la guerra estaban profundamente arraigadas en la rivalidad imperial, el nacionalismo y las visiones contrapuestas de la modernidad adoptadas tanto por Rusia como por Japón. Mientras Rusia buscaba expandir su influencia en Asia Oriental como parte de una misión imperial más amplia, las ambiciones de Japón estaban impulsadas por el deseo de afirmarse como una gran potencia legítima y evitar el destino funesto de las naciones colonizadas. La guerra estuvo marcada por asedios brutales, enormes batallas terrestres y uno de los enfrentamientos navales más decisivos de la historia moderna, la Batalla de Tsushima, donde la armada japonesa aniquiló a la flota del Báltico rusa después de su viaje de varios meses alrededor del mundo. Marcando un punto de inflexión en la política de poder global, expuso la fragilidad y las ineficiencias del Imperio ruso, mientras consolidaba el estatus de Japón como una potencia militar moderna. Al hacerlo, desafió las suposiciones eurocéntricas y sentó las bases para futuras realineaciones geopolíticas en el siglo XX. Bienvenidos a Wars of the World. Las raíces de la guerra ruso-japonesa se encuentran en la compleja red de ambición imperial, rivalidad regional e inestabilidad interna que caracterizaba a Asia Oriental a principios del siglo XX. Tanto Rusia como Japón eran imperios en expansión con intereses en conflicto en Corea y Manchuria, regiones que se habían vuelto estratégicamente y económicamente vitales para sus respectivas visiones de poder nacional. La guerra no fue el resultado de una chispa repentina, sino la culminación de años de crecientes tensiones, errores de juicio y desconfianza mutua. El ascenso de Japón como potencia regional cobró verdadero impulso después de la restauración Meiji en 1868, cuando el país emprendió un programa de modernización rápido y dirigido por el Estado. Al reconocer la vulnerabilidad de las naciones asiáticas ante el imperialismo occidental, ilustrada notablemente por las derrotas de China en las guerras del opio, Japón buscó emular los modelos militares, industriales y administrativos occidentales. Para la década de 1890, Japón no solo había modernizado tanto su ejército como su armada, sino que también había adoptado una postura imperialista similar a la de las potencias europeas que antes temía. La victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 marca su debut como una potencia militar regional. La guerra concluyó con el Tratado de Shimonoseki, que otorgó a Japón el control sobre Taiwán y la península de Liaodong, y reconoció la independencia de Corea, colocándola efectivamente dentro de la esfera de influencia de Japón. Sin embargo, los logros de Japón fueron de corta duración. La triple intervención de 1895, encabezada por Rusia con el apoyo de Francia y Alemania, obligó a Japón a devolver la península de Liaodong a China. El posterior arrendamiento de Port Arthur por parte de Rusia y la construcción del ferrocarril del sur de Manchuria dejaron en claro sus propios intereses sobre Manchuria, lo que generó un resentimiento duradero en Tokio. Mientras que Japón era una potencia en ascenso, Rusia ya era un imperio establecido que buscaba puertos de aguas cálidas en el Pacífico para apoyar sus ambiciones navales y comerciales. El interés de Rusia en Manchuria y Corea
estaba impulsado tanto por factores estratégicos como económicos. La finalización del ferrocarril transiberiano en 1903, junto con su ramal sur a través de Manchuria, incrementó significativamente la capacidad logística de Rusia en la región. Sin embargo, los métodos de expansión de Rusia eran a menudo lentos, burocráticos, y se caracterizaban por subestimar las dinámicas locales, incluyendo las capacidades de Japón. El gobierno ruso, bajo el zar Nicolás II, veía a Japón como una potencia de segunda categoría, y no consideraba una gran amenaza extender su influencia por el norte de China. La negativa de Rusia a retirar sus tropas de Manchuria tras la rebelión de los Boxers de 1900 y su creciente presencia en Corea alarmaron cada vez más al liderazgo japonés, que veía cómo su dominio regional se desvanecía. Entre 1902 y 1904, las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Japón fracasaron repetidamente. Japón había esperado que se reconocieran sus intereses en Corea, a cambio de reconocer el dominio ruso en Manchuria, mientras que Rusia, sin embargo, retrasaba las negociaciones y continuaba fortaleciendo su presencia militar en la región. Estos movimientos fueron interpretados en Tokio como señales de mala fe y arrogancia imperial, y Japón, mientras tanto, había asegurado una alianza vital con Gran Bretaña en 1902. La alianza anglo-japonesa estipulaba que si cualquiera de los firmantes era atacado por dos o más potencias, el otro acudiría en su ayuda. Este acuerdo no solo le dio a Japón confianza diplomática, sino que también disuadió a otras potencias europeas de intervenir directamente a favor de Rusia. A principios de 1904 la paciencia de Japón se había agotado. El 8 de febrero de 1904, Japón lanzó un ataque nocturno sorpresa contra la flota rusa anclada en Port Arthur, marcando el inicio formal de la guerra. El ataque preventivo reflejaba el pensamiento estratégico de Japón: luchar de manera rápida y decisiva antes de que Rusia pudiera desplegar todo su poder, especialmente considerando la enorme distancia entre el corazón europeo de Rusia y sus territorios en el lejano oriente. Ambos imperios también estaban impulsados por preocupaciones internas. En Rusia, el régimen autocrático enfrentaba un creciente descontento, dificultades económicas y demandas de reformas. Una guerra en el extranjero le ofrecía al zar una forma de unir al pueblo y distraer la atención del descontento interno. Por otro lado, Japón veía la victoria como algo esencial, no solo para asegurar recursos y territorio, sino también para legitimar su rápida modernización y disuadir los esfuerzos de colonización occidental. La guerra se desarrolló como un conflicto moderno definido por la guerra industrializada, altas bajas y errores estratégicos, especialmente del lado de Rusia. Desde el principio, la cuidadosa preparación y la iniciativa táctica de Japón contrastaron fuertemente con la excesiva confianza, las debilidades logísticas y la indecisión política de Rusia. La guerra se libró tanto en tierra como en mar, con campañas principales centradas en Manchuria y la península de Liaodong, y finalmente, culminó en un dramático clímax naval en Tsushima. En la noche del 8 de febrero de 1904, sin una declaración formal de guerra, Japón lanzó un ataque sorpresa con torpedos contra la flota del Pacífico rusa, ubicada en Port Arthur, lo que hoy es Lushun, causando daños significativos. Aunque no fue una victoria completa, esta primera andanada reflejó el énfasis estratégico de Japón en la iniciativa y la rapidez. La flota rusa, confinada y desmoralizada, nunca recuperó completamente su fuerza operativa. Poco después, las fuerzas terrestres japonesas desembarcaron en Corea y avanzaron rápidamente hacia el norte para ocupar Seúl y dirigirse hacia el río Yalu, la frontera con Manchuria. La batalla del río Yalu, en mayo de 1904, marcó el primer gran enfrentamiento terrestre. Las fuerzas japonesas derrotaron de manera decisiva a los rusos, demostrando su superior entrenamiento, coordinación y moral. Un punto de inflexión importante de la guerra fue el sitio de Puerto Arturo, que duró de agosto de 1904 a enero de 1905. Los japoneses, bajo el mando del general Noji Marisuke, lanzaron repetidos asaltos contra la fortaleza rusa fuertemente fortificada. El sitio fue largo y sangriento, con guerra de trincheras y costosos ataques frontales. A pesar de la feroz resistencia rusa, las fuerzas japonesas lograron capturar colinas clave y emplazamientos de artillería que dominaban el puerto. Luego, el 2 de enero de 1905, el comandante ruso, el general Anatoly Stessel, entregó Port Arthur de manera controvertida y posiblemente prematura, entregando a Japón una victoria estratégica importante.
Con Port Arthur en manos japonesas, la flota rusa en el Pacífico quedó efectivamente neutralizada. Mientras tanto, las fuerzas japonesas y rusas se enfrentaron en una serie de batallas a gran escala en toda Manchuria, y la batalla de Liaoyang, entre agosto y septiembre de 1904, fue el primer gran enfrentamiento terrestre entre ambos ejércitos. A pesar de contar con mayor número de tropas, los rusos bajo el mando del general Alexei Kuropatkin fueron derrotados debido a la mala coordinación y a la tendencia de retirarse bajo presión. La victoria japonesa, aunque costosa, elevó su moral y puso aún más presión sobre la logística rusa. Otro enfrentamiento terrestre decisivo ocurrió en la batalla de Mukden entre febrero y marzo de 1905, una de las batallas más grandes de la historia en ese momento. Asombrosamente, participaron más de 500,000 de soldados. Los japoneses, bajo el mando del general Oyama Iwao, rodearon y superaron a los rusos en una compleja operación de 3 semanas. Aunque no fue una retirada total, las fuerzas rusas se vieron obligadas a moverse hacia el norte, abandonando importantes centros administrativos y de transporte. La magnitud de la derrota sorprendió al liderazgo ruso y debilitó aún más cualquier apoyo popular a la guerra dentro del país. El golpe final para Rusia llegó por mar. Con su flota del Pacífico paralizada, Rusia envió su flota del Báltico, valientemente renombrada como la Segunda Escuadra del Pacífico, en un arduo viaje de 18,000 millas desde el mar Báltico hasta Asia Oriental. El viaje, que duró más de 6 meses, estuvo plagado de fallas mecánicas, baja moral e incidentes diplomáticos, incluyendo disparar por error a barcos pesqueros británicos, en lo que llegó a conocerse como el incidente del Banco Dogger. Del 27 al 28 de mayo de 1905, cerca del estrecho de Tsushima, la flota rusa fue interceptada por la armada japonesa, que esperaba bajo el mando del almirante Togo Heihachiro. La batalla de Tsushima fue un desastre total para Rusia. Superados en maniobras y en potencia de fuego, casi toda la flota rusa fue capturada o hundida. Solo unos pocos barcos escaparon, y la victoria confirmó el dominio de Japón en el mar, y acabó efectivamente con cualquier esperanza realista de éxito para Rusia. Tsushima también tuvo una poderosa resonancia simbólica. Una potencia asiática había destruido una flota europea importante en una batalla abierta, un hecho sin precedentes en la historia de principios del siglo XX. La guerra ruso-japonesa suele citarse como el primer gran conflicto de la era moderna. Incluyó guerra de trincheras, ametralladoras, alambre de púas, artillería de largo alcance, comunicación inalámbrica y la coordinación del transporte ferroviario para el movimiento de tropas. Desarrollos que anticiparon las realidades tecnológicas y estratégicas de la no tan lejana Primera Guerra Mundial. La batalla también demostró la importancia de la moral, la inteligencia y la logística en los campos de batalla modernos. Las fuerzas japonesas mantuvieron altos niveles de disciplina y unidad nacional, mientras que las tropas rusas, muchas de las cuales eran conscriptos mal entrenados, sufrían de desorganización y baja moral, corrupción, estructuras de mando obsoletas y disensión interna que afectaban aún más el esfuerzo militar ruso. La guerra dejó consecuencias profundas y duraderas, tanto para ambos imperios como para el sistema internacional en su conjunto. Aunque Japón había logrado una victoria estratégica y simbólica, la guerra también reveló la vulnerabilidad del imperio ruso y ayudó a precipitar disturbios revolucionarios en su propio país. A nivel global, el conflicto marcó un parteaguas en la historia del imperialismo y las relaciones raciales, señalando un cambio dramático en la dinámica de poder entre Oriente y un Occidente dominado en gran medida por prejuicios. Para el imperio ruso, la guerra fue un desastre absoluto. Militarmente, expuso profundas debilidades en la planificación, el mando y la infraestructura. La derrota minó la autoridad del zar Nicolás II y desacreditó la idea de que Rusia era una gran potencia moderna y capaz. El esfuerzo bélico había sobrepasado las capacidades logísticas de Rusia y reveló la vulnerabilidad de un imperio gobernado por una burocracia rígida e instituciones obsoletas. Lo más importante, la derrota aceleró el descontento interno. La población rusa, que ya sufría por las malas condiciones laborales, la escasez de alimentos y la represión política, reaccionó con indignación. En enero de 1905, mientras la guerra aún continuaba, una manifestación pacífica en San Petersburgo fue reprimida con fuerza letal en lo que se conoció como el Domingo Sangriento. Esta masacre encendió la revolución de 1905 en una ola de huelgas,
levantamientos campesinos y motines, incluido el famoso motín en el acorazado Potemkin. Para sofocar el descontento, el zar Nicolás se vio obligado a hacer concesiones, lo que llevó al establecimiento de la Duma, la primera Asamblea Nacional de Rusia. Aunque sus poderes eran limitados y a menudo ignorados, la Duma marcó un debilitamiento simbólico de la autocracia. La guerra, en efecto, expuso y aceleró la desintegración de la autoridad zarista, una tendencia que culminaría en la Revolución Rusa de 1917. La guerra terminó formalmente con el Tratado de Portsmouth en septiembre de 1905, mediado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, quien más tarde recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. El tratado reconoció los intereses de Japón en Corea y transfirió los derechos de arrendamiento de Rusia en el sur de Manchuria, aunque puso fin a las hostilidades. El tratado dejó a ambas partes algo insatisfechas. Rusia fue humillada, pero conservó gran parte de su territorio siberiano, mientras que Japón había ganado prestigio e influencia, pero no todas las reparaciones o tierras que esperaba. El tratado también marcó un momento significativo en la internacionalización de la diplomacia asiática. Señaló el ascenso de Estados Unidos como mediador en asuntos globales y reforzó la inclusión de Japón en la política de poder mundial. En contraste, Japón emergió del conflicto como una potencia global reconocida. Su éxito militar había sorprendido al mundo y validado décadas de modernización que comenzaron con la restauración Meiji. La victoria le dio a Japón el control sobre la península de Corea y el sur de Manchuria, incluyendo el arrendamiento de Puerto Arturo y el control del ferrocarril del sur de Manchuria. Aunque Japón había esperado obtener aún mayores ganancias territoriales, su estatus como hegemón regional ya estaba establecido y superaba cualquier otro beneficio potencial. La guerra también marcó el inicio de la expansión imperial de Japón, que se volvió más decidida y, finalmente, agresiva. En 1910 anexaron formalmente Corea, estableciendo un periodo de dominio colonial severo. Y, envalentonados por su victoria, Japón comenzó a buscar la paridad con las potencias occidentales, alimentando su ambición de convertirse en la fuerza dominante en Asia Oriental. A nivel interno, la guerra reforzó la unidad nacional y aumentó el prestigio de las Fuerzas Armadas, en particular el orgullo de la Marina. Sin embargo, la insatisfacción de Japón con las recompensas limitadas del Tratado de Portsmouth, especialmente la falta de una indemnización rusa, generó un sentimiento de agravio entre los nacionalistas en Japón. Una corriente subterránea que resurgiría en el audaz militarismo de los años 30. La guerra ruso-japonesa tuvo un profundo impacto psicológico e ideológico en todo el mundo colonizado. La imagen de una nación asiática derrotando a un imperio europeo desafió jerarquías raciales profundamente arraigadas. En Asia y África, la guerra se convirtió en un símbolo poderoso del potencial anticolonial. Y los nacionalistas indios, los revolucionarios vietnamitas y los intelectuales africanos citaron el éxito de Japón como prueba de que la dominación occidental no era inevitable. Incluso en Europa, la derrota fue recibida con sorpresa. Se desafiaron las suposiciones racistas sobre la supuesta inferioridad inherente de los pueblos no occidentales, y muchas potencias europeas, entre ellas Gran Bretaña, empezaron a tratar a Japón con mayor cautela y respeto. La alianza anglo-japonesa fue renovada y ampliada, y Japón fue considerado cada vez más como un actor legítimo en el escenario mundial, culminando con su participación en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados. Sin embargo, la victoria también tuvo un lado oscuro. Contribuyó a un sentido de excepcionalismo japonés y a la creencia en la necesidad de la conquista imperial. Con el tiempo, la memoria del triunfo contra Rusia se distorsionaría en una justificación para el militarismo y el expansionismo, particularmente en los años 30, cuando Japón buscaba construir su propio imperio colonial en el este y sudeste de Asia. En el periodo inmediato posterior a la guerra, muchos observadores occidentales consideraron la victoria de Japón como una excepción inesperada, en lugar de una señal de cambio estructural en las esferas del poder global. Los analistas europeos frecuentemente atribuían la derrota de Rusia a la incompetencia logística o a la decadencia interna, en lugar de a la superioridad táctica y estratégica de Japón. La visión eurocéntrica dominante tuvo dificultades para aceptar la derrota de un imperio blanco y cristiano, a manos de una potencia asiática. Hubo algunos, especialmente en la prensa británica y estadounidense, que elogiaron la eficiencia y disciplina de Japón, pero esto a menudo se presentaba en términos exóticos o condescendientes,
viendo la guerra como una especie de relato irrepetible. Sin embargo, los teóricos y estrategas militares tomaron en serio la derrota de Rusia. Figuras como Alfred Thayer Main analizaron las lecciones navales de Tsushima, mientras que los generales europeos estudiaron el asedio de Port Arthur para obtener información sobre la artillería moderna y la guerra de trincheras. Sin embargo, las implicaciones políticas más amplias fueron minimizadas por los imperios ansiosos de mantener la confianza en su dominio global. Los académicos soviéticos se centraron en el sufrimiento de los trabajadores y soldados, retratando la guerra como un catalizador para el despertar proletario, en lugar de verla como un evento puramente militar o geopolítico. Mientras tanto, en Japón, su victoria sobre Rusia fue ampliamente representada en la literatura, el arte y la educación como prueba del lugar legítimo de Japón entre las grandes potencias del mundo. Investigaciones más recientes han situado la guerra ruso-japonesa dentro de marcos más amplios de declive imperial. Historiadores como John W. Steinberg, Rotem Kohn y Gita N. Westwood han enfatizado cómo la guerra alteró las suposiciones raciales y geopolíticas, y cada vez más se la considera una guerra de transición, moderna en su tecnología y escala, pero aún arraigada en las ideologías imperiales del siglo XIX. Las potencias occidentales, especialmente Alemania y Gran Bretaña, debieron haber aprendido de la derrota de Rusia que la guerra moderna no sería ni corta ni gloriosa. La guerra ruso-japonesa fue mucho más que un conflicto regional entre dos imperios en expansión. Fue un evento transformador que remodeló el orden internacional, expuso la fragilidad de las estructuras de poder establecidas desde hace mucho tiempo, y marcó el inicio de una nueva era geopolítica. La victoria de Japón sobre Rusia marcó la primera vez en la historia moderna que una potencia no occidental derrotaba a un imperio europeo en una guerra abierta, sacudiendo los cimientos de la ideología imperial y las jerarquías raciales que habían sustentado la política global durante siglos. Para Rusia, la guerra dejó al descubierto la ineficiencia y la corrupción en el corazón del régimen zarista. Y los fracasos militares en Manchuria y en el mar no solo erosionaron el prestigio del imperio, sino que también catalizaron el descontento interno que estalló en la Revolución de 1905. Este momento de crisis inició una trayectoria de inestabilidad política que finalmente culminaría en el colapso de la dinastía Románov poco más de una década después, cambiando efectivamente el curso mismo de la historia del siglo XX.